El mar brillaba bajo el sol como si alguien hubiera derramado diamantes líquidos sobre la superficie. Adriana ajustó la velocidad del yate, sintiendo el rugido del motor bajo sus manos, un sonido que le daba la ilusión de controlar algo en su vida. A su lado, Lucía se acomodaba el vestido veraniego, una prenda ligera que bailaba con el viento. Su perfume, una mezcla dulce y cítrica, se mezclaba con el aroma a sal del océano y le envolvía los sentidos. Ella levantó una copa de vino y brindó hacia el horizonte. Por nosotros, dijo con una sonrisa felina. Adrián sonrió de vuelta, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Había algo dentro de él que vibraba como una cuerda tensa, como si supiera que estaba jugando con fuego, pero eligiera quemarse. Bebió un sorbo para obligarse a relajarse. La brisa rozaba su rostro y cada ola que golpeaba el casco parecía aplaudir su descaro. Esta escapada, este viaje hacia el resort privado que le habían recomendado, tenía que ser perfecto. Un fin de semana sin pasado, sin futuro, solo presente. Lucía se inclinó hacia él, apoyando una mano sobre su brazo. «No sabes cuánto esperaba esto», susurró, en un tono que quería ser íntimo, exclusivo. Adrián quiso creerle, quiso sentirse elegido, aunque en el fondo sabía que lo que los unía no era amor, sino la adrenalina de lo prohibido. Había desconectado su móvil antes de partir. Lo había hecho con una ceremonia silenciosa, como quien apaga la luz de una habitación a la que no piensa volver. La pantalla quedó negra, inofensiva, y con ella el mundo real. El matrimonio, los compromisos, su esposa. Valeria. Ese nombre cruzó su mente como una sombra helada, pero la alejó de inmediato. Este viaje es para olvidar, se dijo. Quiero recordar cómo se siente respirar sin culpa. Lucía no tenía idea de cuán profundamente se enredaba él en su propia mentira. Para ella, todo era sencillo. Una aventura emocionante con un hombre que parecía dispuesto a romper el mundo por ella. Para él era una apuesta con su propia suerte. Se acercaban a la isla. Desde la distancia, el resort parecía un espejismo, playas privadas, palmeras, que se mecían con la brisa, cabañas de lujo que emergían entre la vegetación. Adrián había oído hablar del lugar, exclusivo, caro, casi imposible de reservar si no se tenía una conexión interna o muchísimo dinero, pero había encontrado una oportunidad de último minuto, una cancelación inesperada. Se había sentido afortunado, como si el destino le dijera, hazlo, nadie te atrapará. Lucía se levantó, caminando por la cubierta con la confianza de alguien que nació para ser admirada. ¿Sabes qué es lo que más amo del mar?, preguntó. Sin esperar respuesta, añadió que nadie aquí puede juzgarte. No hay testigos, no hay recuerdos, solo tú y el ahora. Adrián quiso reír, o tal vez llorar. Sí, respondió, es libertad, pero la palabra le supo amarga, como si fuera demasiado grande para pronunciarla con la boca llena de mentiras. El motor disminuyó mientras se acercaban al muelle. El agua era tan clara que podían ver peces plateados nadando entre las sombras. Lucía apoyó una mano en la barandilla, sus ojos brillando con anticipación. Esto será inolvidable, dijo. Adriana sintió, aunque no sabía si esa promesa era una bendición o una maldición. Sacó una botella de champán del pequeño refrigerador a bordo y la destapó. Las burbujas se desbordaron y Lucía rió como si todo fuera un juego. Brindaron otra vez. Él bebió de más. Tal vez quería anestesiarse. Tal vez quería convencerse de que aún tenía el control, porque al fondo, en el lugar donde guardaba sus pensamientos más peligrosos, una inquietud crecía como una tormenta. Y si esto termina mal, pensó en Valeria, en cómo ella lo miraba últimamente, no con sospecha, sino con una calma extraña, como si entendiera algo que él no. Una calma demasiado perfecta. Sacudió la cabeza. Paranoia, solo paranoia. Lucía lo agarró de la camisa y lo besó, un beso lleno de hambre, de promesas que nunca podrían cumplirse. En ese instante,
Adrián decidió apagarse por dentro, apagar la voz que gritaba, apagar el miedo, apagar la verdad. Mientras las olas mecían el yate, mientras el resort se hacía más nítido y cercano, mientras Lucía reía y el sol seguía brillando, como si el mundo estuviera en paz, Adrián no sabía que cada segundo lo acercaba no al paraíso, sino al juicio final, porque la isla lo esperaba, y su historia estaba a punto de cambiar para siempre. El muelle recibía al yate con un silencio pulcro, como si cada tabla de madera estuviera diseñada para amortiguar pecados. Adrián apagó el motor, y por un instante el mundo se quedó sin ruido, solo las olas respirando contra el casco. Lucía fue la primera en descender, sus sandalias chocando con suavidad contra la pasarela. Caminó con la emoción de una turista enamorada del lujo, sin sospechar la grieta invisible que se abría bajo sus pies. Un grupo de empleados se aproximó. Vestían uniformes blancos impecables con detalles en dorado, el símbolo del resort, bordado sobre el pecho, una B estilizada, coronada por una hoja de palma. Adrián sintió que esa letra se le clavaba en la garganta. Unga, Valeria, sacudió la cabeza. Coincidencia, se dijo, aunque la palabra se quebró antes de llegar a su mente. Bienvenidos al paraíso Montenegro, saludó un hombre maduro, posiblemente el gerente. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos tenían la precisión evaluadora de quien sabe exactamente quién tiene delante. Se adelantó con pasos seguros, una mano extendida. Señora, es un honor tenerlos con nosotros. Lucía aceptó el saludo con entusiasmo, pero Adrián dudó un segundo antes de estrechar la mano. Al tocarla, sintió una corriente fría que le recorrió la columna. El gerente lo notó, o al menos así le pareció. Tenemos todo preparado para su estancia, continuó el hombre. La señora dueña insistió en que recibiéramos a todos los huéspedes con especial dedicación ahora que se encuentra en la isla. El corazón de Adrián dio un salto. ¿La dueña?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Así es, respondió el gerente, sin perder la sonrisa. La señora Valeria Montenegro. Siempre es un privilegio cuando decide pasar tiempo aquí. Lucía giró la cabeza hacia Adrián con curiosidad, ajena al temblor que atravesó su cuerpo. ¿La conoces?, preguntó en voz baja. Adrián tragó saliva. Sintió que el mundo se inclinaba debajo de él. He oído hablar de ella, respondió, esquivando la verdad, como quien esquiva un golpe mortal. El gerente los invitó a seguir. Caminaban por un sendero de piedra rodeado de jardines perfectos, flores tropicales alineadas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Cada detalle era hermoso, impecable, una obra de arte, como todo lo que Valeria solía tocar. Adrián lo sabía, lo reconocía. Aunque él nunca había estado allí, sentía la presencia de su esposa, como un perfume invisible. ¿Estás bien?, susurró Lucía, rozándole el brazo. Quiso decir sí, mentir una vez más, pero la palabra se le atoró. Solo cansado del viaje, fingió, pero su voz era un hilo tenso. Llegaron al lobby, un recinto de mármol blanco, amplio, luminoso, con ventanales que daban al mar. Detrás del mostrador, una mujer con traje color perla entregaba documentos a un huésped. No era Valeria, pero había algo en la postura, en la elegancia, que le recordó a ella, como si la isla misma estuviera diseñada con la esencia de su esposa. El gerente pidió que les ofrecieran bebidas de cortesía y luego añadió, si me acompaña. Un momento, la señora Valeria estará disponible para recibirlos personalmente. Le gusta saludar a ciertos huéspedes. La copa que Lucía llevaba se inclinó en su mano. ¿Personalmente?, preguntó casi emocionada. ¡Qué honor! Pero Adrián sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro. No es necesario, dijo con brusquedad, demasiado rápido. Estamos de vacaciones, no queremos molestar. El gerente lo miró fijamente por primera vez, sin la máscara de cortesía. Al contrario, señor,
La señora Montenegro insistió. La palabra insistió resonó como una sentencia. Adrián entendió algo terrible. Esto no era una coincidencia. No era azar, no era suerte, era un tablero, y él estaba atrapado en él. A lo lejos se escucharon pasos, firmes, con ritmo de tacones, sobre mármol. El sonido se acercó como un reloj contando los segundos del final. Adrián cerró los ojos un instante, deseando desaparecer. Cuando los abrió, la vio. Valeria estaba allí. Su esposa avanzaba hacia ellos con una elegancia afilada, envuelta en un vestido blanco que parecía hecho de luz. Su mirada oscura y serena no mostraba sorpresa, ni dolor, ni furia, solo una calma inquietante, demasiado perfecta, la clase de calma que precede a una tormenta devastadora. Lucía tardó en entender. La sonrisa se le apagó lentamente, como una vela sofocada por el viento. «Ella es», susurró. Adrián no respondió, no podía. Valeria se detuvo frente a ellos. Miró a Lucía primero, como si estuviera evaluando una obra de arte mediocre. Luego fijó sus ojos en él. Adrián sintió que se desnucaba ante esa mirada, como si cada secreto que había tratado de enterrar se reflejara en sus pupilas. «Bienvenido, Adrián», dijo Valeria, con una voz que no era un saludo, sino una declaración de guerra. «Qué coincidencia verte aquí, en mi isla». Él abrió la boca, pero ninguna palabra llegó. El mundo a su alrededor se volvió demasiado silencioso, demasiado brillante, como si la realidad fuera una fotografía a punto de romperse. «Espero que tu viaje haya sido placentero», añadió ella, con una sonrisa que cortaba como vidrio. Y en ese instante, Adrián supo que la escapada se había acabado. Supo que no estaba en un refugio, sino en una trampa construida con la belleza que él había subestimado. Una trampa cuyo dueño era la mujer que había jurado amar. Valeria giró levemente la cabeza, como quien invita a entrar en una jaula de oro. «Acompáñenme», ordenó. «Tenemos mucho de qué hablar». Adrián dio un paso, luego otro. Cada movimiento era una condena, silenciosa. Lucía lo siguió, confundida. El gerente cerró el camino detrás de ellos como si sellara un destino. La isla entera parecía observar. El mar rugía a la distancia, no como un canto de bienvenida, sino como una advertencia tardía. Y Adrián, por primera vez, deseó no haber llegado nunca. La habitación a la que Valeria los condujo parecía más un despacho imperial que una sala de reuniones. Grandes ventanales enmarcaban el océano como si fuera parte de la decoración. Cada mueble estaba hecho de maderas preciosas, líneas rectas, poder silencioso. No había cuadros, solo un enorme espejo detrás del escritorio, donde la imagen de Adrián apareció duplicada, él y su vergüenza al mismo tiempo. Lucía se quedó cerca de la puerta, como si mantener distancia pudiera protegerla de un incendio que no era suyo. Valeria se sentó lentamente, cruzó las piernas con precisión. Sobre el escritorio, un sobre blanco esperaba como un animal dormido, conteniendo algo que Adrián ya intuía como veneno. Él permaneció de pie, las manos sudorosas, sintiendo que el aire era demasiado denso para respirarlo sin sentir la culpa pegándosele a los pulmones. «¿Te parece bonita la isla?», preguntó Valeria con una voz suave. No sonaba hostil, sonaba peligrosa, como una hoja afilada envuelta en terciopelo. Adrián tragó saliva. «Es impresionante». «Lo es», admitió ella, clavando la mirada en él. 10 años de trabajo, negociaciones, noches sin dormir. Todo para tener un espacio donde el mundo no pueda alcanzarme. Una isla que nadie conoce sin mi permiso». Lucía dio un respingo. Adrián cerró los ojos un segundo. Cada palabra era una cuerda que lo ataba. «¿Y tú?», continuó Valeria, sin apartar la mirada. «¿Qué construiste en estos años?». La pregunta no era inocente, era un juicio. Adrián sintió una oleada de calor subirle al cuello, como si su propia sangre quisiera huir de él. «Valeria, yo»,
empezó. Ella levantó una mano, exigiendo silencio. No quiero excusas, dijo. Me aburren. Y tú ya no tienes derecho a ellas. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre el escritorio. Solo quiero claridad. Quiero saber qué buscabas aquí con ella. Aventura, libertad, algo que crees que yo no te daba. Lucía intervino, la voz temblándole. Yo no sabía que estaba casado. Lo juro. Valeria la miró entonces. Una mirada sin odio, pero tampoco con compasión. No eres mi problema, respondió. Pero estás dentro de la historia. Así que tendrás que escuchar cómo termina. Lucía se encogió. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él. Quiso pedir perdón. Quiso decir 1000 cosas. Pero lo único que salió fue... No fue planeado. No vine aquí porque supiera que era tuya. Fue casualidad. Valeria sonrió como quien escucha una buena broma. Casualidad, qué palabra tan frágil. Se puso de pie, caminando alrededor del escritorio. Dime, Adrián, ¿cuántas casualidades se necesitan para destruir un matrimonio? ¿3? ¿10? ¿Una sola pero sostenida durante meses? Las piernas de Adrián parecían de piedra. Yo te amé, dijo, apenas audible. Ella lo observó como si lo estudiara. Tal vez sí, respondió. Tal vez no. Lo que sé es que dejaste de elegirme hace mucho. Yo solo vine a comprobarlo. Volvió al escritorio y abrió el sobre. Extendió los documentos. El sonido del papel sobre la madera fue tan fuerte como un portazo. Divorcio, anunció. Todo está listo. No quiero tu dinero. No quiero tus disculpas. Solo quiero que firmes y te vayas de mi isla. Lucía cubrió la boca con la mano. Adrián sintió un vacío absoluto en el estómago, como si estuviera cayendo sin final. Valeria, por favor, dijo, dando un paso. Podemos hablar. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Repitió ella, con una risa muy pequeña y muy rota. Lo estás viviendo. No necesitas palabras. Solo consecuencias. Se acercó hasta quedar frente a él. Te mentiste a ti mismo creyendo que eras intocable, que podías desactivar tu vida con un botón, que mientras tu móvil estuviera apagado, tus actos no existían. Pero la realidad no se apaga, Adrián. Solo espera. Él la miró y vio algo que no había visto antes, no rabia, no venganza. Era despedida, una decisión terminada mucho antes de que él llegara. La isla no era la trampa, era la sentencia final. Adrián tomó la pluma. Sus manos temblaban. Firmó. Cada trazo fue un latido, un adiós. Cuando terminó, Valeria tomó los papeles, los guardó en el sobre y los cerró con suavidad, como quien cierra una puerta para no volver a abrirla nunca. Alguien te llevará al muelle, dijo, apartando la mirada. El yate está listo para zarpar cuando quieras. Lucía dio un paso hacia adelante. Lo siento, murmuró. Valeria la observó con una serenidad que dolía. A veces, el dolor no necesita culpables, respondió. Solo necesita terminar. Adrián salió de la habitación como un hombre que abandona una vida prestada. El pasillo parecía interminable. Afuera, el viento olía a sal y despedida. Ningún empleado lo miró. La discreción también podía ser un verdugo. Al llegar al muelle, el mar seguía brillando, hermoso e indiferente. Subió al yate. Lucía se quedó atrás, incapaz de moverse, tal vez porque entendió que no había lugar para ellos en ese final. Mientras el motor rugía y la isla se hacía pequeña en el horizonte, Adrián sintió la soledad como un peso real físico. Miró el agua y entendió que no era un escape, era un espejo. Y lo que veía no era el mar, sino la sombra de lo que había elegido. El viento soplaba. El horizonte estaba abierto. Pero por primera vez no se sintió libre. Se sintió vacío. Se sintió derrotado. Y el rumor del océano parecía repetirle, sin compasión: aquí terminó tu historia.